Bueno chicos, bienvenidos a una nueva unidad del curso de C++, en el cual vamos a entrar ya al tema de los bucles. Específicamente en esta clase vamos a ver el bucle determinado for. Algunas veces existe la necesidad de repetir líneas de código sin tener que repetir el mismo código varias veces. Para ello existen los bucles para satisfacer esta tarea o para sintetizar nuestro código, los cuales nos permiten repetir instrucciones o líneas de código dependiendo del bucle que utilicemos. En el lenguaje en C++ y en programación en general, en los lenguajes de programación en general, existen tres tipos de bucle. Los bucles determinados, en el cual se encuentra el bucle for, que es el que vamos a ver en esta videoclase, los indeterminados y los infinitos. Bucles determinados. Los bucles determinados son aquellos que permiten saber al programador cuántas veces se repetirán las instrucciones que éste contiene. Es decir, al momento de declarar el bucle o utilizar el bucle, nosotros como programadores ya sabemos cuántas veces se va a repetir las instrucciones de código que estén dentro del cuerpo del bucle. Entonces por eso se le llama bucles determinados, porque al momento de crearlos ya sabemos cuántas veces se van a repetir las instrucciones de código que éste alberga. Bucle for. En C++ el bucle determinado a usar es el bucle for, que en español significa para. Las características que tiene un bucle for son las siguientes. La primera es la variable contadora, que debe ser de tipo de dato entero, que por convención se suele usar las letras I y J en el caso de que sean anidados. Más adelante, cuando veamos bucles anidados, nos daremos cuenta de a qué hacemos referencia con las letras I y J. Seguido de la condición o las condiciones, este sería el segundo componente del bucle for. La condición del bucle, en este es el que el bucle examina si se va a seguir repitiéndose o se deja de repetir. Y por último, tenemos el aumento de la variable contadora. Antes de entrar de lleno a ver la sintaxis del bucle for, vamos a ver primero en sí qué es una variable contadora. Las variables contadoras son aquellas que permiten saber cuántas veces se repitió un ciclo o cuántas veces se repitió alguna instrucción en particular. Es por ello que son fundamentales a la hora de trabajar con bucles determinados e indeterminados. Aquí vemos la sintaxis o un ejemplo de una variable contadora. Entonces la sintaxis es que la variable contadora es igual a lo que contiene la misma variable contadora más 1. Suponiendo que creamos la variable contadora de tipo de dato entero con el nombre de contadora y le asignamos un valor inicial de 5, por ejemplo. Contadora en esta línea de la declaración tiene almacenado en su interior el número 5. Entonces con esta instrucción que estamos presentando en el ejemplo de la sintaxis de la variable contadora, contadora va a ser igual a lo que contiene la misma variable contadora más 1. Es lo mismo que cuando estábamos viendo los operadores, cuando veíamos el operador de incremento y de decremento. En este caso utilizamos el operador de incremento para aplicárselo a las variables contadoras. Entonces, si aplicamos esta línea de código, contadora va a ser igual a lo que contiene la misma variable contadora, que en este caso es 5, en el ejemplo, y a eso le vamos a sumar el aumento. El aumento puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, o el número que nosotros necesitemos en nuestro programa. Entonces, en este caso, en el ejemplo, vamos a sumarlo de 1 en 1. Y si a eso le sumamos el 5 que ya tiene la variable contadora en su interior, 5 más 1 sería igual a 6. Entonces contadora
en esta línea vale 6, porque le estamos incrementando en 1 lo que tenía anteriormente. Si nosotros copiamos esta línea y la colocamos acá debajo, contadora más igual 1, que sería lo mismo de esto, ya sabemos que contadora tendría un valor de 7, porque va a sumar lo que tiene contadora, que en este caso sería 6, más el 1 del aumento. Entonces 6 más 1 sería 7. Y así cuántas veces necesitemos aumentar nuestra variable contadora. Entonces esa es la idea fundamental de la funcionalidad que tiene una variable contadora. Sintaxis del bucle for. El bucle for se compone por la palabra for para iniciarlo, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar los tres componentes a los que hacemos referencia en el concepto teórico. Primeramente vamos a colocar la variable contadora, debemos declararla e inicializarla con un valor inicial. En este caso, para este ejemplo, la hemos inicializado en 0. El segundo componente tenemos que separar con punto y coma un componente de otro. Sería la condición del bucle, en el cual el bucle va a decidir si se vuelve a repetir o no se repite más, se sale del bucle. Y el tercer componente sería el aumento de la variable contadora. Estos serían los tres componentes que deben ir dentro de los paréntesis. Y luego abrimos y cerramos llaves, y dentro de esas llaves vamos a colocar las instrucciones que se van a repetir. Esta sería la sintaxis del bucle for. Veamos un ejemplo en nuestro editor de código Visual Studio Code para terminar de comprender la funcionalidad y la sintaxis de este bucle. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code vamos a leer el enunciado correspondiente al tema del bucle for para explicar su sintaxis. Entonces el enunciado dice: escriba un programa que pida un número entero mayor que 0 y que escriba sus divisores. Entonces, tomando como referencia el número que nos dan de ejemplo, en este caso el número 200, a ese número 200 tenemos que extraer sus divisores. Es decir, hay que dividir el 200 entre un número, y si el residuo de esa división da 0, quiere decir que el número con el cual estamos dividiendo el 200 es divisor de este. Entonces, como estamos escribiendo el número 200 y el enunciado nos pide que escriba sus divisores, es decir, desde el número 1, porque tiene que ser mayor que 0, hasta el número 200, que es el número que ingresó el usuario. Es decir, vamos a establecer un rango desde el número 1 hasta el número 200, en este caso que es el número que ingresó el usuario por teclado, para empezar a extraer los divisores. Entonces aquí nos muestran los ejemplos. En el caso de que el usuario escriba un número menor que 0, vamos a mostrar un mensaje por consola que diga: le he pedido un número entero mayor que 0. En el caso de que el usuario ingrese un número mayor que 0, en este caso el 200, tiene que mostrar por consola: los divisores de 200 son estos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a explicar primeramente, para que veamos la diferencia de utilizar bucles y de no utilizarlos. Entonces, este sería el código, este es el comienzo del código para resolver el problema, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido a lo largo del curso. Lo primero que tenemos que hacer entonces es declarar la variable de tipo de dato entero, en este caso le he llamado número, para almacenar el valor que va a ingresar el usuario por teclado. Entonces mostramos un mensaje informativo previamente para que el usuario ingrese el número, en este caso mayor que 0. Entonces el usuario ingresa el número por teclado,
por medio del estatuto de entrada SIN. Vamos a escoger el número 10, por ejemplo, de referencia, un número más pequeño. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido, tenemos que colocar un condicional if. Ese condicional if principal nos va a servir para filtrar en el caso de que el usuario ingrese un número mayor que 0, realizar el código concerniente para mostrar los divisores de ese número. En el caso de que el usuario ingrese un número menor que 0, vamos a mostrar en el else un mensaje por consola: le he pedido un número entero mayor que 0. Esto es lo que le debemos demostrar al usuario en el caso de que ingrese un número menor que 0. Entonces, en el caso de que el usuario ingrese un número mayor que 0, en este caso ingresó el número 10, como 10, si es mayor que 0, va a entrar a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro de esta sentencia if principal. Entonces entra a ejecutar este otro if, un condicional anidado, y va a evaluar la condición que sin número, en este caso el número es 10, módulo de 1, es decir, lo vamos a dividir entre 1. Si 10 es divisible entre 1 y su residuo es 0, quiere decir que 1 es divisor de 10. Entonces el cociente sería 10, porque 10 por 1 sería 10, y 10 menos 10 sería 0. Entonces aquí vemos muy claramente que 1 sí es divisor de 10, porque el residuo es 0, es decir, se cumple esta condición. Como se cumple esta condición, vamos a mostrar por consola el número 1, porque es divisor de 10. Entonces así tenemos que hacer por cada número del 1 hasta el 10, que es el rango. El rango, recordemos que lo establecemos por medio del número que ingrese el usuario. Si el usuario ingresa el número 20, entonces tenemos que empezar a evaluar desde el número 1 hasta el 20. Si el usuario ingresa el número 200, tenemos que evaluar desde el número 1 hasta el 200. Entonces, en el caso de que sea el número 200, vamos a tener una extensión de código bastante grande, es decir, vamos a tener 200 if para evaluar cada uno de los números desde el 1 hasta el 200 y dividirlo entre números para obtener su residuo. Entonces, realizándolo de esta forma sería pues muy tedioso y muy complejo. Entonces, para esto existen los bucles, en este caso el bucle determinado for, para sintetizar y simplificar nuestro código. Entonces, utilizando un bucle for sería de la siguiente forma. Vamos a borrar este código y vamos a colocar dentro del if, en el caso de que el usuario ingrese un número mayor que 0, vamos a colocar un for, y dentro de los paréntesis vamos a crear una variable contadora, el cual vamos a llamar i, y la vamos a inicializar en 1, porque el rango lo vamos a establecer desde el número 1 hasta el número que ingrese el usuario. Entonces colocamos punto y coma, colocamos la condición del bucle, en este caso, que i, que es la variable contadora, sea menor o igual que el número que ingrese el usuario por teclado. Entonces, luego de establecer la condición, vamos a colocar el aumento de la variable contadora. En este caso queremos que se aumente de 1 en 1, entonces colocamos i más más. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves vamos a colocar la condición: si número, que es el número que ingresa el usuario por teclado, módulo de i es igual a 0, entonces que muestre por consola el valor que tiene i en esa vuelta. Entonces eso lo concatenamos con una cadena de caracteres vacía para que el número que se vaya a mostrar en la siguiente vuelta, si se cumple la condición, salga separado de lo anterior. Entonces cerramos con punto y coma y ya estaría.
lo que nos faltaría colocar sería un code antes del bucle for para colocar los divisores del número que ingresó el usuario por teclado son, y cerramos con punto y coma. Vamos a colocar 2 puntos aquí para que sea un poco más elegante y ya estaría. Vamos a explicar ahora qué es lo que hemos realizado con el bucle for para sintetizar todo el código para la solución del ejemplo. Entonces, suponiendo que ejecutamos nuestro programa, el programa al ejecutarse se va a encontrar con la declaración de la variable número, luego va a mostrar este mensaje por consola: ingresa un número mayor que 0, luego el usuario ingresa por teclado ese número, vamos a suponer que es el número 10, vamos a coger un número pequeño, ese 10 se va a almacenar en la variable número por medio del estatuto de entrada sin. Entonces luego va a entrar en esta sentencia if para aplicar el filtro de que el usuario ingrese un número mayor que 0. Entonces 10, que es el valor que está almacenado en la variable número, como es mayor que 0, se cumple la condición, va a entrar a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro de la sentencia if. Entonces se va a encontrar con este estatuto code, donde va a mostrar el mensaje los divisores de, en este caso está concatenado con el valor que tiene número, que sería 10, y va a mostrar los divisores de 10 son. Luego de terminar de ejecutar esa línea, entra en el bucle for, evalúa el valor inicial de la variable contadora i, que es 1, la inicializamos en 1, luego evalúa la condición del bucle para ver si ejecuta las instrucciones y se repite. Entonces, que i, que es la condición, en este caso es 1, es menor o igual a 10, que es el valor que está almacenado en la variable número, que es el número que ingresó el usuario por teclado. Como 1, si es menor o igual a 10, la condición se cumple, va a entrar a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro del bucle for. Entonces se va a encontrar con esta sentencia if, que tiene como condición que sin número, que en este caso es 10, dividido entre i y su módulo es 0, entonces quiere decir que el valor que tiene almacenado i en esta vuelta es divisor del número que está almacenado en la variable número. Entonces en este caso número equivale a 10 y 10 lo vamos a dividir entre 1, que es el valor actual de i. Entonces ya esta división la habíamos realizado anteriormente, el cociente sería 10, 10 por 1 sería 10, que de 10 es 0. Entonces, como el residuo es 0, el residuo de la división 10 entre 1 es 0, vamos a mostrar por consola el valor actual de i, que sería el número 1. Entonces va a mostrar el número 1 y se va a concatenar con un espacio en una cadena de caracteres vacía para separar el número que se está imprimiendo en este momento con el número que viene a continuación en la siguiente vuelta, siempre y cuando se cumpla la condición. Entonces se ejecuta esa instrucción, se sale del condicional, llega al final de las instrucciones del bucle for y aumenta el valor de la variable contadora i en 1. Entonces eso va a ser igual a i más 1. Entonces i, que en este momento equivale a 1, le vamos a sumar el 1 del aumento. 1 más 1 sería igual a 2. Entonces el bucle vuelve y se repite. Ahora el valor inicial de i es 2. Evalúa nuevamente la condición que si i, que en este caso es 2, vamos a colocarlo por aquí, 2, es menor o igual a 10, que es el valor que tiene almacenado la variable número. Entonces, como la condición se cumple, entra a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro del bucle for,
nuevamente entra en este condicional if, evalúa nuevamente la condición que sin número, que es 10, dividido entre 2, que es el valor actual de i, y su módulo es 0. Vamos a ver si su módulo o residuo es 0. El cociente de esta división sería 5, porque 5 por 2 sería 10, que de 10 sería 0. Entonces, como su residuo también es 0, quiere decir que el 2, que es el valor actual de i, es divisor de número. Entonces, vamos a mostrar por consola el valor actual de i, que sería 2, porque es divisor de 10. Entonces, mostramos el número por consola, colocamos un espacio, se sale del condicional if y aumenta de nuevo el valor de la variable contadora. Entonces, aumenta i nuevamente en 1, i igual a i más 1. Entonces, i, que actualmente vale 2, le vamos a sumar el 1 del aumento. Entonces, 2 más 1 sería 3. Y ahí no vale 2, sino que vale 3. Entonces, el bucle vuelve y se repite. Y ahí no vale 2, sino que vale 3, que sería el nuevo valor. Evalúa la condición que si i, que es 3, es menor o igual a 10, que es el número que está almacenado en la variable número. Entonces, como la condición se cumple porque 3 si es menor o igual a 10, vuelve a ejecutar las instrucciones del bucle for. Entonces, entra en el condicional nuevamente, evalúa la condición que sin número, que es 10, dividido entre 3, que es el valor actual de i, y su residuo o módulo es 0, entonces quiere decir que el 3 es divisor de número. Vamos a ver si efectivamente es así. El cociente de esta división sería 3, porque ya por 4 se pasaría. 3 por 3 sería 9. Entonces 10 menos 9 daría como residuo el número 1. Entonces 1, que sería el resultado de la expresión número módulo de i, no es igual a 0, es diferente de 0. Entonces, como 1 no es igual a 0, la condición de esta sentencia if no se cumple, entonces no va a ejecutar esta instrucción. Es decir, el 3 no lo vamos a mostrar por consola porque no es divisor de 10. Entonces se sale del condicional, no imprime esa instrucción y vuelve a realizar el aumento de la variable contadora i y vuelve a realizar el mismo proceso hasta que la condición del bucle se deje, pues no se cumpla. Es decir, hasta que i sea 11. Cuando i sea 11, el bucle se dejará de repetir porque 11 no va a ser menor o igual a 10. Entonces, hasta que i sea 11, el bucle se repetirá una y otra vez. Entonces, por último, en el caso de que el usuario ingrese un número mayor que 0, va a entrar en el else y va a mostrar este mensaje: le he pedido un número entero mayor que 0. Eso es lo que mostraría el programa en el caso de que el usuario ingrese un número mayor que 0. Vamos a ejecutar el programa para ver si efectivamente funciona. Presionamos en el play, esperamos a que compile y ejecute. Nos está pidiendo que ingresemos el número. Vamos a ingresar el número 200, que es el que tenemos como referencia en el ejemplo, en el enunciado del ejemplo. Presionamos Enter y vemos que nos muestra los divisores de 200 son, vamos a ver si son los mismos, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100 y 200. Entonces estamos viendo que nuestro programa funciona correctamente con el código que les acabé de explicar. Vamos a ejecutarlo de nuevo, pero colocando un número menor que 0. Entonces vamos a colocar el menos 5, que nos aparece como referencia. Presionamos Enter y nos muestra: le he pedido un número entero mayor que 0. Es decir,
nos está mostrando el mensaje del else porque la condición de la sentencia if principal no se cumplió, porque el usuario ingresó un número menor que 0. Entonces estamos viendo que nuestro programa cumple con lo descrito en el enunciado. Bueno muchachos, yo creo que con esto terminamos. Espero que con este ejemplo se haya aclarado un poco el funcionamiento y la utilidad del bucle for. De verdad, créanme que traté de explicarlo lo más claro posible. Si tienen pues alguna duda, no duden en escribirla y con mucho gusto se la resolveré, porque yo sé que la primera vez que uno se enfrenta a los bucles cuando está aprendiendo a programar es bastante complicado. Entonces es muy difícil entenderla a la primera, pero créanme con que se repitan una y otra vez la videoclase, seguro que lo van a entender. Como les expliqué y como les dije anteriormente, me tienen a disposición cuando ustedes lo requieran de preguntar cualquier duda o alguna recomendación que ustedes tengan. Entonces estoy a su disposición cuando ustedes lo requieran. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que sigas apoyando este proyecto y estés pendientes a las próximas videoclases. Les recuerdo que en la descripción de este video se encuentra el link para que descarguen las respuestas del cuestionario que dejamos en la videoclase anterior. Entonces pueden descargarlo desde ese link y visualizar las respuestas correctas que tuvieron. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema que hemos visto en el videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los comentarios de YouTube. Como les dije, si tienen alguna duda o sugerencia acerca del tema que vimos en esta videoclase en particular, estaré a su disposición para responder sus dudas y sus recomendaciones. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.